Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema la sucesión agraria y la necesidad de citar testigos y citar al comisariado. Es importante, para ponernos en contexto, aclarar que la sucesión de parcelas y certificados de derechos de uso común puede llevarse a cabo de tres formas distintas. La primera de ellas es a través de un juicio, un litigio, una demanda ante el Tribunal Agrario, cuando, por ejemplo, los que resultaron herederos no se pusieron de acuerdo, o cuando se tiene duda acerca de los requisitos del testamento o de la lista. La segunda modalidad para la sucesión es el trámite administrativo llevado a cabo de manera directa ante el Registro Agrario Nacional, es decir, la delegación del RAN. Cuando el ejidatario hizo ante el RAN una lista de sucesión y no hay ningún impedimento legal, directamente quien aparezca en primer lugar puede dar de baja al ejidatario fallecido y ahí mismo darse de alta como nuevo titular de los certificados y del derecho pues a ser ejidatario o comunero. Y la tercera alternativa, que es de la que me voy a ocupar hoy, es por jurisdicción voluntaria llevada a cabo ante el Tribunal Agrario. Este también, por cierto, es un trámite administrativo, pero que necesita ser convalidada el nombramiento del sucesor por medio de una autoridad, que en este caso la única es el Tribunal Unitario Agrario. De hecho, cuando el RAN por diferentes motivos decide no llevar a cabo el trámite directo interno allá en las oficinas del RAN, prácticamente le dice al sucesor que me lo ordene el tribunal, darte de alta a ti como heredero y nuevo titular. ¿Y por qué motivos se puede negar el RAN a tramitar de manera directa la sucesión? Uno de ellos es porque existen errores en los nombres, ya sea en el nombre del de cuyos o el ejidatario fallecido, o error en el nombre de quien resultó heredero o sucesor, o error incluso en el acta de nacimiento, error en la forma en que redactaron en la lista de sucesión, ya sea el nombre del de cuyos o el nombre de la persona que señalaron como herederos. En pocas palabras, son nombres incompletos, son nombres con faltas de ortografía, son nombres abreviados, son nombres invertidos en el orden. El detalle es ese, que el nombre trae un detalle y que por eso el RAN se niega a darle trámite a la lista de sucesión. O bien puede que los nombres estén correctos, pero la persona que aparece en primer orden de preferencia en la lista ya falleció también, o tal vez el segundo también ya falleció, o fallecieron ya todos. Por lo tanto, esa lista no puede ser válida. Y si ya falleció el primero, por ese motivo el RAN va a ordenar, va a ponerse en la postura de que sea el tribunal quien le ordene convalidar esa lista. También sucede que el ejidatario, el comunero, puede acudir ante el notario público de su confianza y ante él, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ante él hacer una lista de sucesión. Se puede hacer lista de sucesión ante el notario público, o hacer un testamento agrario, es decir, un testamento público abierto, en escritura pública, apéndice y todo el protocolo, y ahí incluir una lista de sucesión. Y ese testamento puede estar perfectamente inscrito, resguardado, archivado en la bóveda del RAN.
Pero llegado el momento en que el autor fallece, el RAN no lo quiere convalidar porque para empezar no lo hicieron ellos, los funcionarios del RAN, lo hizo un notario público. Así que la gran mayoría de las delegaciones estatales del RAN le dice a quien aparece en primer lugar o como heredero, ve al tribunal y que de allá me den la orden de convalidar, de darle trámite a tu testamento o a tu lista de sucesión hecha ante notario público. Y también puede suceder otra variante de ese mismo punto, es decir, el ejidatario fue con el notario público a hacer un testamento, fue con el notario público a hacer una lista de sucesión y por descuido, por desconocimiento, por falta de tiempo, porque el RAN estaba cerrado. Por ejemplo, me han estado planteando varios casos ahorita que llevamos más de 7 meses con la pandemia. El RAN está cerrado. Entonces, por algún motivo, ese testamento no llegó a inscribirse en el RAN. Esa lista de sucesión hecha ante notario no fue inscrita en el RAN. Y ojo ahí, de que existe no hay duda, pero el RAN no la va a convalidar. Esa lista hecha ante notario y que no fue inscrita en el RAN. Ese testamento hecho ante notario y que no fue inscrito en el RAN no lo va a convalidar. Le va a decir a la persona, vete al tribunal y que de allá me llegue la orden. O de plano, la otra variante es de que no existió lista de sucesión. El ejidatario falleció sin nombrar sucesores, sin nombrar herederos. No hay testamento, no hay lista de sucesión. O si lo había, fue declarada nula. Fue cancelada a través de un juicio. Ese es otro motivo por el cual el RAN va a decir que me lo ordene el Tribunal Agrario. O de plano, a veces el RAN está en una postura rígida de decir, mira, tú que me dices que eres el hijo de aquí del ejidatario fallecido y vienes a solicitarme la apertura del sobre, no coincide tu apellido con la persona que aquí aparece registrada como el autor de la sucesión. No coincide. En otras palabras, ve al Tribunal Agrario a promover lo que tú consideres. Entonces ahí tenemos ya varios motivos por el cual el RAN se va a negar a darle trámite vía directa, vía administrativa a la sucesión. Y ojo, en los supuestos que te acabo de plantear no hay pleito, no hay nadie que se oponga, no hay un tercero interesado en desacuerdo. No lo hay, pero aún así hay que asistir a la instancia del Tribunal Agrario a promover una jurisdicción voluntaria. Una jurisdicción voluntaria significa que es un trámite administrativo que ocupa la convalidación, en este caso, del magistrado del Tribunal Agrario. Eso debemos entender por jurisdicción voluntaria. Entonces, se deben de citar al momento de que tú redactas el escrito de jurisdicción voluntaria y lo presentas ante el tribunal. No es una demanda, es jurisdicción voluntaria. Debes de ofrecer la prueba testimonial. Algunos colegas, de hecho hoy en la mañana cuando anunciaba esa transmisión, dijo, licenciado Chela, lo que usted dice es una aberración. ¿Cómo que vamos a ocupar testigos en una jurisdicción voluntaria? La invité a que viera el video, ojalá lo esté viendo porque aquí voy a explicar del por qué. Por ejemplo, para acreditar el matrimonio civil, está fácil, con el acta de matrimonio, literal. La cónyuge puede acreditarlo. La cónyuge supérstite puede acreditarlo. Está en primer lugar cuando no hay lista de sucesión, cuando no hay testamento. La cónyuge está en primer lugar. Acta de matrimonio y listo. Y cuando no hay cónyuge, o si la vía ya falleció o se divorció antes de que falleciera el ejidatario, entonces si no hay cónyuges va al segundo lugar. La concubina. Para acreditar el concubinato basta con 2 testigos ante el Tribunal Agrario mediante una jurisdicción voluntaria. También puedes ir al juez, con el juez familiar,
a que allá la reconozcan legalmente y después venir con la resolución que la reconoce legalmente como concubina a tramitar la jurisbol. Yo recomiendo que cuando sí se visualiza un pleito legal, que se vaya al juzgado familiar, primero a que la reconozcan como la relación de concubinato, no obstante que el ejidatario ya esté fallecido. Y cuando no hay problema, no hay que perder tiempo, vámonos directo con dos testigos. Si hay hijos producto del concubinato, con eso tenemos para acreditar el concubinato. Y cuando no hay concubina, pues viene en tercer lugar los hijos del ejidatario fallecido. Con eso también está fácil, bastan las actas de nacimiento. Cuando no hay hijos, o ya fallecieron también, vienen en cuarto lugar los padres. Eso también con las actas de nacimiento acreditan ahí el parentesco. Y en último y quinto lugar están los dependientes económicos, es decir, los que fueron mantenidos, los que fueron criados como si fueran hijos del ejidatario. Ahí también se ocupan los testigos. Y que conste, recalco que estoy hablando de jurisdicciones voluntarias. Entonces, para eso ocupan los testigos en la jurisdicción voluntaria. Y además, los testigos también los puedes necesitar para rectificar los nombres de los que te hablaba ahí arriba, de que si hay errores ortográficos, hay abreviaciones, hay apellidos invertidos o nombres omitidos, que si se llama Juan Mario y nada más le señalaron Mario en la lista, pues con los testigos puedes rectificar ante el Tribunal Agrario la variación de los nombres. Algo sumamente importante, ¿eh? El Tribunal Agrario no le va a ordenar al juez, al oficial del registro civil, que modifique el acta de nacimiento o el acta de defunción. La facultad del Tribunal Agrario es nada más únicamente para efectos de la expedición de los certificados parcelarios o de uso común que vaya a heredar quien resultó sucesor. Nada más para esos efectos. Y ante el Tribunal Agrario, el nombre correcto de la persona es el que venga en su acta de nacimiento en este caso. Porque de hecho, entre comillas, a veces la corrección es omitir nombres. Por ejemplo, si en el acta de nacimiento se llama Pedro López, el sucesor, y en la lista de sucesión le pusieron Pedro López García, pues los certificados van a ser emitidos en su momento como Pedro López, de acuerdo a como venga en su acta de nacimiento. Si más adelante Pedro López decide rectificar su acta y poner su apellido materno, pues tendría que promover de nueva cuenta otra jurisbol para decir, ahora sí ya traigo el nombre completo, o con nombre correcto, o el nombre legal. Insisto, mientras tanto, los testigos se van a ocupar para que vayan a declarar en el sentido de cuál es el nombre legal, cuál es el nombre correcto, cuál es el nombre correcto completo de la persona que va a heredar, o en su caso, si es el ejidatario a quien se le conoció con diversidad de nombre, un nombre es el que trae en el acta de nacimiento, otro nombre es a como venían en sus certificados parcelarios, antes había descuido. Si Pedro López no fue a la asamblea y ese día estaban asignando parcelas, no faltaba el compadre que es que se llama Pedro López y así nomás pónganle, y así le ponían en el acta de asamblea. Y si en el ejido lo conocían como Jesús, ya ven que a veces está la costumbre de que si le iban a poner Jesús, pero la abuela dijo se va a llamar Pedro, pero todo el mundo lo conoce como Jesús, pues esas variaciones de nombres hay que aclararlas con testigos. Otra de las preguntas que le hace el tribunal a los testigos que llevan en jurisdicciones voluntarias es de que, bajo protesta de sí verdad, como están declarando, que digan si en el ejido existe alguna otra persona que pudiera tener interés, derecho sobre la asociación que se está llevando a cabo. Por ejemplo, la típica, son 10 hermanos y nada más mencionaron a 8. Y los abogados a veces no prevén esa situación y a la mera hora el tribunal les pregunta, a ver qué diga el testigo si además de estos 8 hermanos que le voy a mencionar existen más. Y el testigo pues se limita a decir la verdad, dice sí,
hay otros dos más. Está María, que ya no sabemos de ella, y está Armando en Estados Unidos. Hasta ahí llegó el trámite de la jurisdicción voluntaria, y hasta que no hagan comparecer a los dos que faltan, no va a continuar la jurisdicción voluntaria. O también el tribunal les pregunta a los testigos, o le puede preguntar, que si existen terceras personas que pudieran tener interés en la sucesión. Primero, el interés jurídico. El interés jurídico son aquellos que también tienen la expectativa de heredar. Si, por ejemplo, está promoviendo la sucesión los hijos, pero existe una concubina y nomás porque no se llevan bien no la mencionan, pues la concubina lleva el derecho preferente a quedarse con la sucesión. Y el tercero con interés es aquella persona que pudiera tener en arrendamiento la parcela ahora motivo de sucesión y que todavía le falta un plazo para que venza el arrendamiento. Le queda 1 año, 2 años, y desde luego que tiene interés que de ser llamado a la jurisdicción, por lo menos para que le asegure el nuevo titular que no va a haber ningún problema, que le va a respetar la sucesión, o que si una vez va a decir que no le va a respetar, pues para que ahí el arrendatario tenga oportunidad de hacer valer lo que considere. O el típico, ¿no? Que compra en abonos la parcela. Ahorita voy a hablar de eso. Para eso necesitan a los testigos en las jurisdicciones voluntarias, colegas, ciudadanos, ejidatarios. Y también algunos colegas cuestionan, ¿y para qué citas al comisariado si esto es un trámite? Es una jurisdicción voluntaria. La respuesta es que así como en la sucesión llevada a cabo de la propiedad privada ante el juez familiar, basada en el Código Civil, Código Familiar del Estado, publican edictos en los periódicos para que se entere la gente que pudiera tener interés en esa sucesión que van a llevar ante el juez familiar. Acá en lo agrario, para eso citan al comisariado, para que le avise al pueblo a través de la asamblea que se abrió la sucesión de don Pedro Ramírez. Por si alguien en el pueblo se siente con derecho sobre esas tierras, que acuda al tribunal. Por ejemplo, si está una persona que asegura que una de las parcelas o la única parcela que va a ser motivo de la sucesión es de él porque la compró, la pagó, pero que el contrato se quedó a medias, no lo ratificaron ante notario, no lo inscribieron en el RAN, pues de una vez que vaya y se oponga o reclame como suya la parcela. O el típico comprador en abonos, pues, de que por costumbre algunos compran en abonos la parcela, en parcialidades, en un plazo prolongado, y fallece el ejidatario y no ha concluido la compraventa, pues que vaya por lo menos para que recupere su dinero. O la persona que la está rentando. El presidente, pues, elegido puede informarle a la asamblea, o ellos como presidente están informados de lo más importante que ocurre en su comunidad, en su ejido. Le puede decir al arrendatario, al arrendador, le puede decir al que compró, ¿sabes qué? La parcela esa ya entró a pleito, bueno, ya la están llevando a cabo a través de una sucesión. Aquí está el número de expediente, hay audiencia para tal día, para que te presentes. Ese es el motivo. Y también, en casos excepcionales, el ejido puede tener interés en la parcela o en el uso común que está siendo motivo de sucesión. Por ejemplo, a lo mejor existe un convenio, un trato, un contrato, un acuerdo de asamblea, donde la parcela es la única que tiene una noria de agua, un pozo de agua, y de ahí se surten el pueblo, de ahí se surten las parcelas vecinas para disponer de agua para sus animales, para su ganado. Y el comisariado puede ir a avisarle al tribunal que pues esa parcela tiene un convenio con el ejidatario fallecido y que pues vienen para que se siga respetando ese convenio. Y si el heredero se va a oponer, pues de una vez que lo diga, para que aprovechando la vuelta al tribunal pues se lleve a cabo el litigio. O si el heredero va a respetar ese convenio, pues qué mejor que el tribunal como testigo de buena fe. Otras veces construyen
canales de riego dentro de parcelas, porque topográficamente era lo más cercano, lo más técnico, lo más viable. Y también pues para que el heredero esté consciente de que hay ese compromiso con el ejido, de que si no está constituido ahí un derecho de vía para canales de riego, cosas así, pues que se le siga respetando en nombre del ejido. A eso pudiera ir eventualmente el comisariado, justificando que tiene ese interés. O a veces con apoyos de gobierno construyen alguna planta tratadora de agua, alguna planta de celdas solares, algún almacén, con el apoyo de algún programa de gobierno, y pues estratégicamente es una parcela asignada en lo individual a un ejidatario. El ejidatario estuvo de acuerdo para apoyar a sus compañeros, para apoyar al ejido, de que ahí se construyera un acuerdo de asamblea, etcétera. Y si existen ese tipo de construcciones, pues el ejido tiene que ir, el comisario tiene que ir en nombre del ejido a decir que le sigan respetando pues ese compromiso que hay en la parcela, esa especie de gravamen, vamos llamándole. Esos son los motivos por el cual se necesitan citar testigos y citar al comisariado en jurisdicciones voluntarias. Conclusiones de esa transmisión. La primera, todo lo que les acabo de explicar, colegas, no está literalmente expreso en la ley agraria, ni lo busquen. Lo del Código Federal de Procedimientos Civiles, que sí es supletorio a la ley agraria, no es aplicable en cuestiones de sucesiones. La sucesión agraria se cocina aparte. Para que se den una idea de qué tan incompleta está la ley agraria, solamente 3 artículos regulan la sucesión en la ley agraria. Y hay cerca de 40 jurisprudencias firmes que abordan el tema de la sucesión agraria. Y hay cerca de 200 tesis aisladas que tratan exclusivamente del tema de la sucesión agraria. Así de incompleta está la ley agraria. De modo que, ¿de dónde saqué esas conclusiones? Tanto de las tesis, las jurisprudencias y, muy importante, los principios generales del derecho, los principios particulares del derecho. Es más, hay principios del derecho que únicamente aplican en la materia agraria, nada más. Por ejemplo, la indivisibilidad de la parcela, amparada por una jurisprudencia que es un principio de indivisibilidad. Surgió de hecho de la fracción tercera del artículo 18 de la ley agraria, donde señalan que uno de los hijos va a ser el heredero. Deben de poner de acuerdo o van a rematar. Entonces, al señalar la ley, uno de los hijos, de ahí los ministros de la Corte dijeron, entonces la parcela no se puede dividir, tiene que ser uno solo, y de ahí emitieron una jurisprudencia. Y ese es un principio exclusivo de la sucesión agraria. Y también, pues, eso nos conlleva inevitablemente a la lógica jurídica, a estar razonando todo esto y saberlo plantear en una jurisdicción voluntaria. Que para qué quiero testigos, pues para ese motivo que les acabo de explicar. Para qué necesito citar al comisariado, pues por esas razones. En pocas palabras, el sentido común de las cosas, pues, colegas. Tercera conclusión, no hagas perder a tu cliente tiempo, dinero, desgaste, y lo expongas, ahora que debemos estar cuidando la salud pública, en dar vueltas ante el juez civil, ante el juez familiar, que vamos primero a corregir tu acta de nacimiento, vamos a corregir tu certificado ante la instancia del juez civil de primera instancia, o vamos a declararte primero concubina ante el juzgado familiar. Eso no es necesario por regla general. El Tribunal Agrario tiene sus propias facultades limitadas a esos efectos. Llévale 2 testigos, cita al comisariado y listo. Cuarta conclusión, cuando cites testigos, en realidad me refiero a que los lleves tú voluntariamente. No es que andes proporcionando nombres y domicilio y le pidas al tribunal que sean citados. Sí lo puedes hacer, pero es más retardado, más engorroso. Tú en tu escrito de jurisdicción voluntaria nada más señala de manera genérica que te comprometes a llevar 2 testigos. No des ni los nombres ni los domicilios. Así que si por algún motivo el testigo que tenías planeado llevar de última hora se arrepiente, se enferma, no puede, sin ningún problema tú lo puedes sustituir a Juan por María y vámonos. Nada más lleva tu credencial y listo.
En mi caso, por cuestiones prácticas, siempre pongo de testigos a quienes vienen acompañando al cliente. La hija, la comadre, el comisariado, que a veces andan en esas vueltas ayudando, a ellos pongo de testigo. Claro, comisariado en lo individual, no en su función. Salvo que también estén citados y tengan un interés en el juicio, pues entonces no los puedo llevar como testigo. Y si no los llegas a necesitar, muy sencillo, te desiste de la testimonial y listo. Y la última conclusión: los testigos en materia agraria a una jurisdicción voluntaria pueden declarar bajo un interrogatorio o bajo preguntas libres, o de las dos formas puedes hacer declarar a un testigo. ¿Cuál es el interrogatorio del testigo? Que diga el testigo si es cierto, que diga el testigo si sabe y le consta que don Pedro Martínez también era conocido como Pedro Martínez Espinosa. Ese es si sabe y le consta, el interrogatorio. Pero de manera libre, también le puedes preguntar al testigo, que diga el testigo cuál era el nombre correcto de Cuyos, de la persona titular de esos derechos que es motivo de esa jurisdicción voluntaria. Y ya de manera libre el testigo puede decir Pedro Ramírez Espinosa. Esa es la gran diferencia. Y las preguntas, por cierto, del interrogatorio y las preguntas libres, las puedes llevar tú como abogada por escrito. Y hasta a veces por cuestiones prácticas yo lo hago. Llevo mi interrogatorio por escrito, lo firma mi cliente y se lo paso a la secretaria de acuerdo. Y ya ella le formula las preguntas. Y ahí nos ahorramos tiempo. Nada más están anotando la respuesta. Y también lo puedes hacer de manera verbal o de ambas formas. Cuando se agota el pliego y el interrogatorio del testigo y veo que le faltó ser más preciso en una respuesta, pues hago uso de la voz al final y pido que formularle más preguntas enfocadas a la información que le está haciendo falta a mi testigo que estoy llevando. Y muchas veces también el tribunal le hace preguntas extras al testigo para terminar de recabar más información o para tener la certeza de que efectivamente lo que está diciendo el testigo es cierto. Y ya se cierra la declaración del testigo con que diga la razón de su dicho, es decir, cómo sabe, cómo le consta todo lo que acaba de declarar. Así las cosas con los testigos en las jurisdicciones voluntarias llevadas a cabo en el Tribunal Agrario. Por favor, veo que están dejando sus comentarios, me da gusto, sus saludos y sus experiencias también compártanlas aquí. Eso que les acabo de mencionar son vivencias que en los diferentes tribunales que he litigado, he tenido la oportunidad de litigar o llevar jurisdicciones voluntarias porque no se litigan, las he aplicado, pero es probable que en algún tribunal en particular sea de otra forma la jurisdicción voluntaria. Por favor, déjanos ahí tu comentario, tu experiencia, tu punto de vista, porque es compartir la experiencia, es lo que nos enriquece como abogadas y como abogados, aprovechando tecnologías como esta que antes no estaban a la mano. Es por eso mi insistencia que comparte. No importa que estés en contra de lo que está diciendo, al contrario, mucho mejor. Nada más por ahí fundamenta, explica el motivo por el cual estás en desacuerdo. Así las cosas, entonces nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias por su tiempo, gracias por la confianza en esta clase de video. Seguimos creciendo como familia.